Giselle Garrido, una niña de tan solo 11 años de edad, salió de su casa a revisar su perfil de Facebook a un cibercafé. Salió el 19 de enero del año 2019 y a pesar de que su padre la estaba esperando, jamás la volvieron a ver. El día sábado 19 de enero, mi esposo y yo salimos a trabajar, pero antes de salir le dejé dicho a mi hija que en cuanto despertaran se fueran a comunicar conmigo a un internet, a un cibercafé. Me llega un mensaje de mi hija, de Gis, preguntándome si le podía mandar mensaje a su papá. Y le digo, Gis, pasan unos 15, 20 minutos, mi amor. Le digo, espéralo. Y me acuerdo que le marco por teléfono y ya no me contestó. Y a buscar días sin sueño, sin comer. Yo comía más a fuerza que de ganas me daban a fuerza. O sea, no, ¿cómo voy a comer? O sea, a niña. Y empezamos con lo de las marchas. Mi hija no se la va a tragar la tierra, o sea, no puede ser posible que nadie la haya visto. Platican con nosotros y nos hacen saber que encuentran un cuerpo en Iztapaluca alrededor de las 10 de la mañana, en un paraje tirado, y que prácticamente tiene las mismas características de la niña, pero no está reconocible. Giselle Garrido Cruz era una niña de 11 años de edad nacida el 1 de abril del año 2007 en el municipio de Chimalhuacán, ubicada en el suroriente del Estado de México. Soñaba con ser futbolista y para eso estaba practicando en la escuela infantil de fútbol de su ciudad. Su familia era bastante trabajadora, su padre llamado Rigoberto Garrido era conductor de buses y su mamá llamada Miriam Cruz atendía a una tienda y entre los dos trataban de darle lo mejor tanto a Giselle como a sus dos hermanos. Giselle medía unos 50 metros, era delgada, su cabello era castaño y lacio y estaba cursando su sexto grado. Giselle era demasiado sociable, pero a su vez se destacaba por tener muy buenas notas. El día en que sucedieron los hechos era un sábado, por lo que Giselle no tenía que ir a estudiar y le había dicho a su papá que quería ir a hacer el recorrido que usualmente él hacía, por lo que el día 19 de enero del año 2019, Giselle salió desde su casa hasta el cibercafé, más o menos a las 11 de la mañana, por lo que ella tuvo que caminar aproximadamente 650 metros hasta llegar a un local ubicado en la avenida principal del barrio San Lorenzo. Al llegar, Giselle solicitó un computador y le asignaron el número 5, por lo que cuando lo prendió de una vez se metió a Facebook para comunicarse con su madre y comunicarle que estaba bien y que se encontraba en este cibercafé, pero también le informó a su madre que por favor le dijera a su papá que se encontraran en una parada de bus, pues ese era el lugar que usualmente ellos dos se encontraban para hacer el recorrido de la ruta de bus de su papá. Sin embargo, su mamá recibió este mensaje, le contestó y también aprovechó para regañarla, pues ella no le había dado permiso para que Giselle se fuera tan lejos de su casa. Cuando finalmente Rigoberto llegó a la parada de bus, se dio cuenta de que Giselle no estaba ahí, por lo que era algo bastante extraño, pues a pesar de que Giselle había desobedecido la anterior orden, esto no era algo usual, por lo que de inmediato llamó a la mamá de Giselle para ver si habían cambiado los planes. Pero la mamá le dijo que no, que todo había seguido normal y que de inmediatamente se iba a comunicar de nuevo con Giselle, pero es a partir de este instante donde Giselle deja de contestar los mensajes. De inmediato los papás empiezan la búsqueda desesperada de la menor. Al principio guardaban la esperanza de que Giselle se hubiera ido a visitar a alguna amiga o algún familiar, pero poco a poco empezaron a aparecer testimonios de personas que habían visto a Giselle caminar por una avenida principal. Tras 3 horas de búsqueda, los papás de Giselle estaban muy desesperados por tratar de encontrarla, pero no era posible, así que acuden ante las autoridades para que ellos también ayudaran a la búsqueda de la menor. Pero las autoridades empezaron a colocarle muchas trabas a Giselle, a pesar de que se trataba de una menor de edad, y 36 horas después empiezan la verdadera búsqueda de Giselle. También cuando los papás solicitaron las cámaras de seguridad por donde supuestamente había pasado Giselle, las cámaras no estaban funcionando, por lo que todo esto tardó muchísimo más la búsqueda de la menor. Como las autoridades eran tan poco eficientes en su trabajo, se llevó a cabo en México una marcha para pedirle al gobierno que buscaran a la menor de una mejor manera,
Pero un día después, es decir, el 27 de enero del año 2019, apareció el cuerpo de la menor en un lote baldío. El cuerpo fue encontrado con signos de violencia, señales de defensa y además varias mordeduras de animales salvajes, ya que llevaba algunos días en un ambiente hostil, por lo que obviamente era muy duro mostrarle a los familiares cómo era que se encontraba Giselle en ese momento, pero la pudieron identificar con pruebas de ADN y con la ropa que aún conservaba. Ese mismo día el juez emitió una orden de aprehensión contra el único sospechoso que tenían, y esto gracias a unos testigos que decían haber visto a la niña caminar por una avenida principal, y en especial un testigo dijo que había visto a la menor entrar a un local, que esa persona se había ido a comprar unas cosas para su almuerzo y después había pasado por el mismo local, pero se dio cuenta de que este local estaba cerrado, por lo que era algo bastante extraño, ya que este local por lo general siempre estaba abierto a estas horas de la mañana. Y además de esto, la única cámara que estaba funcionando daba justo para ese local donde se veía que la menor había entrado, pero nunca había salido. El sospechoso era un hombre de 51 años de edad llamado Roberto Buendía Díaz, quien era dueño de Cibercafé y que quedaba justo en una de las avenidas principales, precisamente por donde Giselle había pasado y donde la habían visto muchos testigos. Y fue el principal sospechoso, uno, por la cámara de seguridad donde se había grabado el momento en que Giselle entró; segundo, porque días anteriores las autoridades habían hecho un interrogatorio a todos los vecinos y notaron que estaba bastante nervioso y que les había ofrecido 5,000 pesos mexicanos a las autoridades para que no siguieran indagando sobre el caso de Giselle. Además, otra cosa que lo convirtió en el principal sospechoso es que él ya tenía antecedentes. Los vecinos decían que él era muy grosero y además decía comentarios vulgares a las niñas, por lo que no lo habían denunciado, sino que días anteriores ya le habían golpeado. Además de esto, en la escena del crimen se encontraron 17 elementos, entre ellos estaban un condón usado, papel higiénico, una colchoneta, ropa de Giselle y de Roberto, y la cortina en la cual estaba envuelto el cuerpo, que era la cortina que Roberto utilizaba para separar el café de su habitación. Roberto, al verse acorralado por la cantidad de pruebas que presentaron en su contra, él terminó confesando lo que había sucedido ese día y dijo que la noche anterior había tomado muchísimo, por lo que ese día no había abierto el cibercafé, pero Giselle había golpeado para que le prestara el servicio, el cual este le prestó el computador número 5. Después de un rato, la niña ya había terminado de usar el computador y se iba a dirigir hacia la parada del bus, pero Roberto le invitó a tomarse un jugo en su habitación, que simplemente separaba a la habitación del cibercafé con una cortina, que finalmente esta cortina fue encontrada en la escena del crimen. Cuando la niña apenas entra a esta habitación, Roberto le da un golpe de tal manera que la deja inconsciente y de inmediato empieza a abusar de ella. Cuando ya la niña se estaba despertando, Roberto no sabía qué hacer para que la niña no lo delatara, de tal manera que, como era más fuerte, lo que hizo fue acabar con la vida de la menor. Para tratar de no levantar sospechas, esperó a que fuera la noche, más o menos hasta las 9 de la noche, para sacar el cuerpo y manejar hasta otro municipio y finalmente dejar el cuerpo en el lote baldío donde fue encontrado. En la escena del crimen se encontró que el cuerpo estaba envuelto en una sábana y en la cortina que les acabo de mencionar, y además estaban todos los objetos que había utilizado para su crimen. Los cargos que finalmente se le imputaron fue el de feminicidio agravado, y en marzo de 2020 se le condenó a 83 años de prisión.